Buenas tardes. Siguiendo con el tema de fenómenos naturales, agradecemos la entrevista con el especialista en fenómenos naturales. Claro que sí, un gusto, buenas tardes. Su nombre es, Mi nombre es Axel Javier Lara Omaña. ¿en dónde estudió usted y qué profesión tiene? Yo soy de profesión ingeniero geofísico y estudié en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo definiría los fenómenos naturales? Mira, los fenómenos naturales es algo que ocurre por sí mismo en la naturaleza, vamos, no lo genera alguien en especial. Es un cambio, un evento que sucede en el suelo, en el aire, en el agua, incluso en el espacio. La lluvia es un fenómeno natural, incluso que salga el sol es un fenómeno natural. Entonces, es todo aquello que ocurre sin necesidad de que lo genere alguien. Se genera por sí mismo en la naturaleza. Ok. En México, ¿qué fenómenos naturales son más comunes? Los fenómenos naturales, México es un país megadiverso, no nada más en las cuestiones como de especies, en cuanto a animales, en cuanto a plantas, incluso entre culturas, ¿no? También es muy rico en climas, lo que genera que pues tengamos varios fenómenos naturales. Los principales que podríamos decir como los geológicos pueden ser los sismos, los volcanes, los huracanes, las inundaciones, incluso las sequías son fenómenos naturales que son como los más propensos o los más recurrentes en México por su ubicación geográfica. ¿Cómo definiría de una manera sencilla un huracán? Mira, un huracán es una tormenta grande, muy, muy grande. Entonces, para que se forme, necesitas que el océano o el mar esté caliente. Se forma específicamente en océanos cálidos. Entonces, imagínate que es la masa de agua caliente, el mar caliente, se evapora y ese vapor sube a la atmósfera. Entonces, el aire frío que está arriba baja y hace que se haga una circulación, lo que genera que empiece a rotar. Esa tormenta empieza a girar. Entonces, en la exposición del calor, el huracán es como su alimento, el calor, la humedad es su alimento. Entonces, hace una tormenta muy, muy grande que puede llegar a medir incluso países enteros. Es una tormenta tan grande y de proporciones como tan colosales que la podemos medir en su extensión, incluso como un país. Principalmente, pues lo que necesita es eso, vapor y calor. Y el huracán tiene varias formas. Tú lo puedes ver cuando gira, que es el ojo del huracán. Muchas veces se menciona como la zona más tranquila, ¿no? Es cuando hay calma. Pues después tienes como que los bordes, que es donde tienes las rachas de viento o el viento más fuerte cuando sopla más fuerte. Y pues de ahí tienes unas bandas nubosas enormes, que es lo que le da la extensión tan grande. Entonces, pues, en resumen es eso. Imagínate que es el agua caliente y hace que empiece a girar como cuando haces tu chocomil en la mañana. Cuando pones a darle vueltas, ese es el efecto que hace un huracán con el aire caliente y frío. Hace que empiece a rotar así. Y por eso es una tormenta tan grande. Ujú. ¿Qué características tuvo el huracán Otis? Mira, el huracán Otis es un fenómeno hidrometeorológico que es de los más recientes y más destructivos que ha tenido el país, México. Fue un huracán muy curioso porque, pues, no sé si acuerdas que te acabo de comentar que ocupas mucho aire caliente. Entonces necesitas que el mar esté arriba de 26 grados. Entonces, lo que pasó fue que Otis era una tormenta tropical. Los huracanes se clasifican en una escala que se llama Saffir-Simpson, que eso te dice qué tan fuerte es un huracán. Entonces, empieza desde una tormenta tropical, que es lo más tranquilo que tienes, hasta un huracán categoría 5, que es como que el máximo que se tiene en la escala. Entonces, Otis fue un huracán que empezó como una tormenta tropical chiquilla. Pero ¿qué pasó? Las costas enfrente de Guerrero tenían un mar muy caliente, de arriba de 30 grados centígrados. Entonces, eso es como si fuera combustible para el huracán. Entonces pasó de ser una tormenta tropical chiquita a un huracán categoría 5 que tenía vientos muy fuertes de arriba de 260 kilómetros por hora. Imagínate que en un metro de tu casa, así un metro cuadrado, cayeron el equivalente a 20 a 50 cubetas de agua en ese pedacito por minuto. Entonces fue un evento muy, muy grande. Y las características que tuvo, pues, son todavía de estudio entre muchos expertos, porque creció muy rápido, o sea, se dio de que era una tormenta y en 12 horas pasó a ser un huracán, categoría 5. Es como si el Pokémon hubiera evolucionado de el más pequeño hasta la máxima evolución en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, pues sus características fueron devastadoras, incluso en muchas zonas. Tuvieron lluvias muy fuertes, vientos muy fuertes, olas de más de 10 metros de altura.
Entonces fue un fenómeno muy, muy estudiado por la intensificación que tuvo. Bueno, ¿cuáles fueron los efectos que dejó el huracán Otis en México? Mira, como el huracán evolucionó tan rápido, pues el alertamiento o la alerta que se tuvo para las comunidades que podían ser afectadas fue con muy poco tiempo de antelación. Entonces, toda esa cantidad de agua que cayó, pues Acapulco o las zonas de Guerrero tienen muchas montañas muy grandes. Entonces, las montañas, cuando te cae mucha, mucha agua, empieza a llevarse todo el polvo, la tierra, todo se le llama sedimento y lo empieza a arrastrar. Entonces, puedes tener derrumbes, puedes tener inundaciones. Otis tuvo mucha inundación, mucho derrumbe. Eso aparte de lo peligroso que es el viento, porque pues el viento jaló muchas estructuras, tuvo muchas afectaciones como en la ciudad principalmente de Acapulco y pues dejó mucho, mucho desastre no solamente ahí, sigue dejando como pues en cuestiones ya de infraestructura, los techos se cayeron, muchos hoteles pues igual, Acapulco es una ciudad turística, entonces pues todo eso se queda dañado. Las carreteras, entonces, pues dañan no nada más eso, sino pues redes de teléfono, o sea, hay mucha afectación como en infraestructura y desafortunadamente también con las pérdidas de vidas humanas. Entonces, las afectaciones son en todos los sentidos, tanto económicos como en infraestructura. Bueno, ¿los huracanes son predecibles? Sí y no. Un huracán se puede monitorear. ¿Qué me refiero con monitorear? Los especialistas lo que hacen es revisar la información de los satélites que te dan como muchas imágenes que nosotros no podemos ver, nosotros vemos como los colores nada más, pero la energía se dispersa en muchas otras formas que nosotros no podemos ver, pero los satélites sí. Entonces, con los satélites puedes ver la forma del huracán, qué tan grande es, cómo es de densa sus nubes. Hay boyas que se ponen en el océano que miden también las características de la temperatura, de salinidad, varios parámetros como físicos que te dicen por dónde se puede mover el huracán y qué intensidad tiene al momento. También hay aviones que incluso se meten dentro de los huracanes para tener estas medidas, pero de dentro del huracán. Entonces hay muchas maneras que podemos monitorearlo para ver por dónde va a seguir, pero qué tan grande va a ser o qué tan pequeño es muy difícil porque necesitas muchas consideraciones de cómo está tu atmósfera, o sea, cómo está el aire donde está el huracán y cómo es la temperatura del agua, muchas otras condiciones. Entonces, pues hay que entender que los fenómenos ocurren por pues una naturaleza, nos indica que el planeta está vivo y es un planeta en movimiento. Entonces, pues básicamente sería como puntualmente eso. ¿Qué recomendaciones nos puede dar a los niños ante los fenómenos naturales? Pues mira, los fenómenos naturales tenemos que entender que no son algo malo, son algo que ocurre en la naturaleza, es algo que pues precisamente nos indica el movimiento que tiene nuestro planeta, lo complejo que es. Entonces, pues ante cualquier fenómeno natural, la recomendación siempre primero es mantener la calma. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que los fenómenos naturales ocurren porque sí, o sea, nos indican que nuestro planeta está vivo. Entonces, lo primero es ante cualquier evento natural mantener la calma. Después es seguir las indicaciones normalmente de Protección Civil, que es el organismo encargado de podernos ayudar a nosotros a tener un alertamiento, a podernos decir qué zonas son más seguras que otras, etcétera. Entonces, mantengo la calma, sigo indicaciones de las personas encargadas. En este caso, Protección Civil luego coordina si estás en la escuela, con tu maestro, en la casa normalmente con algún encargado vecinal. Entonces, es mantener la calma, seguir las indicaciones y pues seguirnos informando, seguir aprendiendo más sobre los fenómenos naturales, cómo se forman, qué efectos tienen y entender como que no son malos, simplemente nos ayudan. El agua de las tormentas muchas veces ayuda en épocas de sequía. Pues hay muchas maneras de por qué a veces un fenómeno natural lo vemos como algo desastroso, pero realmente pues tiene un sentido en la Tierra, que por decirse hay una erupción volcánica, pues eso nos da nueva tierra, ¿no? A lo mejor hay destrozos en un inicio, pero pues la tierra sigue tomando su camino. Entonces, pues básicamente es eso, que se mantengan informados, siempre mantenerse informados de cómo pasan las cosas y sobre todo qué pueden hacer ustedes pues como niños pueden hacer su pequeño kit donde puedan guardar su mochila de emergencias para cualquier fenómeno, donde incluyan una linterna, agüita, una mantita, cositas como sus documentos más personales,
cuestiones como básicas e incluso pueden agregar algún juguete, algo que los deje tranquilos, pero que puedan rápido tomar y poderlo llevar con ustedes, o sea, que puedan tener como que esas cuestiones que ayudan mucho siempre en un momento y pues participar en los eventos de simulacros, en involucrarse en los protocolos que luego hay en la escuela, que es seguir las indicaciones, eso ayuda mucho a que tengamos una mejor cultura de prevención y estar sobre todo informados de qué afectaciones tiene cada fenómeno natural, sobre todo en México, que pues tenemos bastantes, o somos propensos a bastantes, pues a bastantes fenómenos. Tenemos dos océanos, tenemos pues una cadena de volcanes muy grande que pues es parte del cinturón de fuego, que es lo que nos hace un país sísmico, o sea, por eso tiembla mucho aquí en México. Entonces, pues eso es como que lo que más les recomiendo y pues seguirse informando, que sigan teniendo dudas, que se sigan dejando llevar por la imaginación para, pues de ahí van surgiendo todo este tipo de cosas. Bueno, agradezco su tiempo y conocimiento dedicado a esta entrevista para nuestro noticiero Sabino Rodríguez Informa TV. Gracias. Un gusto que estén bien. Adiós. Hasta luego.